Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal del... ¿cómo era? El Relator JS, sí, eso. Para esta ocasión les traigo el primer video del capítulo 5 del volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. El capítulo 4 terminó de manera increíble. Hajime apareció para salvar a todos los estudiantes. Nah, mentira, apareció para salvar a Kaori, que está al borde de la muerte. También vimos la satisfactoria muerte de Hiyama, que fue enviado volando para que lo devoraran los monstruos de los demonios. También volvió a aparecer Freud, que en un intento de amenazar a Hajime trató de usar a los estudiantes como rehenes, pero Hajime sacó un láser para convertir en cenizas a casi todo su ejército. Sin embargo, debido a la aparición de Freud, eso evitó que Hajime matara a la traidora de Eri. Ahora veremos qué nos cuenta de inicios de capítulo 5, ya que ya pasó toda la acción, ya pelearon todos. Ahora nos contará cuáles fueron las consecuencias o secuelas de lo que fue la invasión de los demonios y la traición de Eri. Espero que les guste mucho mi relato y lo apoyen, ya estamos entrando en la recta final de este volumen. Bueno, entonces, no me enrollo más y mejor, comencemos. Volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 5. Los eventos de un solo día. Parte 1. Después de que Hajime se fuera, Shizuko alimentó a Koki con el frasco de ambrosía y él se recuperó instantáneamente. Una vez que Liliana recobró el conocimiento, instantáneamente tomó el mando y organizó el caos en el castillo. Se establecieron hospitales temporales para los heridos y se enviaron personas para averiguar qué había ocurrido. Se descubrió que Eri había convertido a cerca de 500 soldados en sus marionetas y excepto los pocos cientos que Hajime había acribillado con agujeros de bala, todos habían desaparecido sin dejar rastro. Liliana supuso que habían seguido a Freud en su retirada y que ahora estaban en algún lugar en el territorio demoníaco. Sus exploradores también habían descubierto círculos mágicos hechos de cristales de maná enterrados en las colinas cercanas, lo que explicaba cómo Freud había transportado un ejército tan masivo sin ser visto. Lo más probable es que Eri hubiera hecho que sus soldados títeres los dibujaran en secreto. El rey y todos los ministros de alto rango también habían sido asesinados por los soldados de Eri días atrás. En este momento, el trono de Highlight estaba vacío. Hasta que las cosas se calmaran, Liliana tendría que hacerse cargo del reino. Después de que pasara la tormenta, era probable que el príncipe Lundel fuera coronado rey. Había sobrevivido a la revuelta en el palacio y era el siguiente en la fila para el trono. El asunto más urgente ahora que los demonios se habían ido era que la Santa Iglesia no había enviado ningún comunicado. Ningún sacerdote o paladín había llegado durante la lucha, ni ninguno de ellos se había mostrado después de la batalla. La gente estaba empezando a preocuparse, especialmente porque el Papa Ishtar tampoco había aparecido. Cierto muchacho de pelo blanco tenía una curiosidad mórbida por saber cómo reaccionarían los ciudadanos cuando descubrieran que el templo principal había sido destruido y que todo el clérigo de más alto rango había sido asesinado. Empezaban a correr rumores de que el señor Ejid había salvado a los humanos enviando ese enorme pilar durante la noche de la batalla, y la mayoría de los residentes solo se habían vuelto más devotos desde entonces. La ironía no se le escapó a Hajime. Sin embargo, se le ocurrió una contramedida para apaciguar las preocupaciones de la gente. Liliana casi se desmayó cuando Hajime envió la carta detallando su plan. Aiko también había enterrado la cabeza entre sus manos y gemido cuando leyó el contenido. Tampoco habían podido desahogar sus frustraciones con él, ya que no había descendido de la montaña divina todavía. Naturalmente había mucha gente que apoyaba una expedición de búsqueda que fuera enviada a la montaña para ver qué había pasado, pero todo el mundo en la capital estaba muy ocupado con el esfuerzo de reconstrucción y nadie pudo evitar hacer la escalada de 8000 metros. El elevador que iba directamente a la cima todavía no funcionaba, por lo que escalar sería la única forma de subir la montaña. Por cierto, los restos de Hiyama habían sido descubiertos a poca distancia del patio. Su cuerpo había sido medio devorado, dejando claro que había sido comido por monstruos después de que Hajime le hubiese echado del patio. Había rastros de lucha, así que era probable que se lo hubieran comido vivo. Su brazo izquierdo había desaparecido por completo. Las manchas de sangre sugirieron que, después de perderlo, trató de arrastrarse hasta un lugar seguro, solo para que lo atraparan y lo comieran de los pies hacia arriba. Una muerte tan espantosa y dolorosa que nadie quería imaginársela.
Mientras más gente buscaba entre los escombros, más se daban cuenta de cómo los demonios los habían tomado tan completamente por sorpresa. 5 días después de la batalla, la mayoría de las piezas habían sido ensambladas. Kouki y los demás estaban ayudando a Liliana a reconstruir la ciudad, ahora que se habían recuperado completamente de la terrible experiencia. Sus pensamientos a menudo se dirigían a Hajime, que no había reaparecido desde ese día. La mayoría de los estudiantes habían visto a Hajime en acción, por lo que tenían una idea de lo fuerte que era, pero ni siquiera ellos esperaban que pudiera llamar a un láser todopoderoso del cielo. Una vez más se les recordó vívidamente la brecha de poder entre ellos. Su fuerza era lo suficientemente impactante para Kouki y los demás, pero para los estudiantes que habían decidido no luchar era una completa revelación. Los otros le habían contado al grupo que se quedaba en casa la fuerza de Hajime, por supuesto, pero ahora se daban cuenta de que no habían entendido lo abrumador que era en realidad. No fue sorprendente que él y sus compañeras fueran un tema candente entre los estudiantes. Otro tema común de chismes era Shizuku. Parecía que lo estaba haciendo bien y completaba cada tarea que se le asignaba, pero a menudo se detenía en medio de su trabajo y miraba a lo lejos. Todo el mundo sabía que se estaba tomando muy mal la muerte de Kaori, pero nadie sabía lo que debían hacer para consolarla. Todos habían oído lo que había dicho Hajime, que de alguna manera traería a Kaori de vuelta, pero nadie creía realmente que pudiera revivir a los muertos, así que la mayoría de ellos no se sintieron muy cómodos. Algunos de los estudiantes temían que la trajera de vuelta como una muñeca no muerta, como lo habría hecho Eri. Hacerlo solo dañaría más a Shizuku, por lo que algunos estudiantes, en especial Kouki, desconfiaban de Hajime. Él también estaba deprimido porque no solo había necesitado ser salvado por Hajime 2 veces, sino que había visto morir a Mel ante sus ojos. No solo eso, la diferencia de fuerza entre ellos era más obvia que nunca. Todo eso, combinado con el hecho de que aún creía que Hajime había engañado a Kaori para que le dejase, significaba que ahora mismo no le tenía mucho cariño a Hajime. Dicho esto, incluso Kouki se dio cuenta de que estaba dirigiendo su ira a la persona equivocada, pero aún así no pudo evitar estar resentido con Hajime. Naturalmente, era demasiado denso o idiota para haberse dado cuenta de que sus sentimientos provenían de simples celos. Incluso si lo hubiera hecho, se habría negado a creerlo. Era probable que hubiera reinterpretado todo para adaptarlo a su propia perspectiva, pero también era posible que el darse cuenta le habría hecho crecer como persona. En cualquier caso, tanto Kouki como Shizuku estaban atascados lidiando con sus propios sentimientos complicados, y Ryutaro era demasiado musculoso para que alguien lo considerara de fiar. Normalmente aquí es donde Suzu se hacía cargo y mantenía a todos juntos, pero ella estaba tan deprimida como Kouki y Shizuku. Todo el mundo podía ver que sus sonrisas eran forzadas y que ella estaba sufriendo. La traición de Eri la había herido más que a nadie. Después de todo, Suzu había pensado que habían sido las mejores amigas durante años. Escuchar que acababa de ser usada para que Eri pudiera acercarse a Kouki le había dolido bastante. Como todas las personas que podrían haberlos mantenido juntos estaban ocupadas resolviendo sus propios sentimientos, el estado de ánimo de los demás estudiantes estaba por los suelos. Los amigos de Hiyama y Kondo se habían retirado y los demás estudiantes habían empezado a sospechar de ellos. No se sabía quién podría ser un posible traidor y muchos se quedaron escondidos en sus habitaciones para evitar el contacto entre ellos. La traición de Eri tuvo repercusiones duraderas más allá de la pérdida inmediata de un amigo. Sin embargo, ninguno de ellos se dio completamente a la desesperación. Muchos estudiantes se lanzaron al esfuerzo de reconstrucción para evitar pensar demasiado en lo que había pasado, y los esfuerzos de Aiko y Yuka los mantuvieron, si no optimistas, al menos menos deprimidos. Aiko estaba tan preocupada por Kaori como cualquier otra persona. Si hubiera podido, habría estado allá arriba con Hajime, pero ella sabía lo que estaban intentando hacer y sabía que con Tio y Yui allí, Hajime no la necesitaba. Por eso había priorizado el cuidado de los otros estudiantes. Era una gran trabajadora por naturaleza y ella había ido a ver a cada estudiante escuchando sus preocupaciones y tratando de animarlos. E incluso se habían empezado a sospechar los unos de otros. Todos los estudiantes confiaban en Aiko. Ella fue de muchas maneras su salvación. Yuka y el resto de los guardias de Aiko también fueron un soporte para muchos de los estudiantes, especialmente para aquellos que habían perdido la voluntad de luchar. Habían sido uno de ellos originalmente, así que sabían cómo se sentían los demás. Sin ellos era posible que los no combatientes entre los estudiantes se hubieran perdido. Por supuesto, tanto los estudiantes como mucha gente dentro del palacio le preguntaron a Aiko qué había pasado en la montaña divina, pero ella se negó a hablar de eso. Ella sabía que mucha gente se preguntaba qué le había pasado a la iglesia, pero también sabía que ahora no era el momento de hablar de ello.
Si la gente subiera a la montaña ahora, interferiría con el trabajo de Hajime. Además, sus pensamientos se volvían oscuros cada vez que pensaba en lo que había hecho. Su hechizo pudo haber sido más efectivo de lo que esperaba, pero eso no cambió el hecho de que había estado preparada para matar a Ji. Decidió que confesaría todos sus pecados cuando Hajime y las demás regresaran. Después de todo, lo que había hecho era un crimen. Aunque actuaba alegre, Aiko estaba aterrorizada por dentro. ¿Qué pensarían sus alumnos de ella cuando se enteraran de que ayudó a Tio a destruir el templo principal y a todos los que estaban dentro? Ella fue responsable de la muerte de cientos de personas. Lo había hecho porque estaba cansada de que esta gente tratara a sus preciosos estudiantes como peones y ciertamente no se arrepentía, pero el asesinato es asesinato. Era posible que ya no la vieran como su maestra, pero estaba decidida a aceptar el resultado, sea cual sea. Como mínimo, David y los demás habían sobrevivido. Habían usado su posición como caballeros templarios para solicitar una entrevista con Aiko después de haber sido secuestrada. Sin embargo, Ishtar había negado su petición, así que intentaron buscarla por su cuenta. Cansado de que los caballeros husmearan, Ishtar les había ordenado regresar a la capital y los había puesto en espera. En otras palabras, los había excluido de la catedral. Sus órdenes de espera consistían en realidad en estar confinados en una prisión eclesiástica en la capital, razón por la cual nadie los había visto hasta después de la invasión. Nadie sabía por qué no les habían lavado el cerebro o convertido en marionetas de Eri. Aiko sospechaba que se habían salvado porque también eran peones que el dios de Noin quería mantener vivos para jugar con ellos, pero ya no había forma de confirmar su corazonada. Como la mayoría de los demás, David y sus caballeros estaban ayudando con la reconstrucción de la capital para evitar pensar demasiado en el futuro. La única manera en que todos podían mantener la calma era ignorar sus problemas y lanzarse de cabeza al trabajo. Incluso los caballeros que quedaban en el reino estaban siendo sometidos a una prueba para ver quién sería el capitán de cada escuadrón. La nueva comandante de los caballeros era una mujer llamada Kuseli Reil. Originalmente había sido parte de la Guardia Real y guardaespaldas personal de la princesa Liliana. Su vicecomandante era un hombre llamado Neito Komol. Había sido ascendido de su antiguo puesto como capitán del tercer escuadrón. La nueva capitana y el vicecapitán habían organizado una prueba en la que todos lucharían contra Koki para determinar quién era apto para servir como nuevo capitán de escuadrón. Mientras las batallas terminaban, Koki se limpió un poco del sudor de su frente. Gracias por ayudar, Koki-san. No es gran cosa, no te preocupes, lo tienes mucho más difícil que yo. Apenas has dormido estos últimos días, Lily, debe ser difícil. Koki se giró para ver a Liliana sonriéndole. Él sonrió con cansancio y Liliana dejó ver algo de su propio cansancio. En realidad ninguno de los dos había dormido mucho últimamente, aunque la razón de su insomnio respectivo era completamente diferente. No hay tiempo para dormir, tenemos que hacer un recuento de las víctimas, contactar a sus familias, reparar todos los edificios y casas destruidos, localizar a las personas desaparecidas, reparar los muros y la barrera, enviar mensajes al resto del reino, reestructurar el ejército. No es un trabajo fácil, pero alguien tiene que manejarlo todo. Quejarse no hará que el trabajo desaparezca, mi mamá también ha estado ayudando, así que no es tan malo. La gente que realmente está sufriendo son aquellos que perdieron sus hogares y a sus seres queridos en los combates. Pero tú también... El padre de Liliana, el rey, había sido asesinado por Eri transformado en zombie, pero Koki se dio cuenta de que sacar ese tema no era buena idea, así que se quedó callado. Liliana adivinó lo que estaba a punto de decir y le sonrió tristemente. De verdad estoy bien, dijo, antes de cambiar el tema. ¿Cómo está Shizuku? Igual que antes, hace todo lo que puede para actuar normal, pero cuando no hace nada empieza a mirar a la montaña. Koki miró a Shizuku que estaba discutiendo algo con Kuseli. Las dos eran bastante cercanas y parecían estar absortas en una discusión sobre cómo organizar los nuevos regimientos de caballeros. Pero siempre que había una pausa en la conversación, la mirada de Shizuku se volvió automáticamente hacia arriba, hacia la montaña divina. Está esperando a que vuelvan, ¿verdad? Sí, para ser honesto, realmente no confío en Nagumo. Preferiría que Shizuku no volviera a hablar con él, pero... Sorprendida, Liliana se giró hacia Koki. La frente de Koki estaba arrugada y estaba claro que sus sentimientos sobre este asunto eran complicados. Los celos, la sospecha, el miedo, el orgullo, la gratitud, el odio y la impaciencia se amontonaban dentro de él, resultando en una expresión muy difícil de leer.
Incapaz de encontrar algo que decirle, Liliana miró hacia la montaña. El clima era tan perfecto que era difícil de creer que la capital había estado casi devastada días atrás. Casi se sintió como si el cielo despejado se estuviera burlando de ellos y Liliana lo miró con ira. En ese momento vio algunos puntos negros en el cielo, entrecerró los ojos intentando ver mejor. Al poco tiempo se hizo evidente que estos puntos se estaban agrandando. Algo estaba cayendo hacia ellos. Entrando en pánico, llamó a Kouki. Kouki-san, ¿qué es eso de ahí? Parece que algo nos está cayendo encima. ¿Ah? ¿Qué es lo que...? ¡Chicos, tengan cuidado! ¡Algo viene de arriba! Kouki siguió la mirada preocupada de Liliana y rápidamente gritó una advertencia mientras él también veía los puntos negros descender. Era posible que esto fuera algún tipo de ataque enemigo. Shizuku y los demás corrieron hacia donde estaba Kouki, ansiosos por salir del centro del patio. Tan pronto como evacuaron, los puntos aterrizaron. Hubo un tremendo choque y una gran nube de polvos llenó el patio. De dentro surgieron Hajime, Yue, Shia y Tio. Shizuku corrió hacia ellos en el momento en que los reconoció. Como había preguntado Hajime, ella había esperado y puesto su confianza en él. Después de 5 días, su impaciencia era comprensible. Pero cuando se dio cuenta de que Kaori no estaba en el grupo, los pasos de Shizuku se detuvieron, se le cayó un poco la cara y la preocupación que había ocultado empezó a molestarla una vez más. Nagumo-kun. ¡Hey, Yaigashi! Me alegro ver que sigues con vida. Nagumo-kun, ¿dónde está Kaori? ¿Por qué no está aquí? Shizuku no podía ocultar la ansiedad en su voz. El tono desenfadado de Hajime le había tranquilizado un poco, pero el hecho de que no viera a Kaori por ninguna parte la preocupaba. ¿Y si Hajime no fue capaz de traer a Kaori de vuelta? Hajime miró torpemente hacia otro lado. Ella estará aquí pronto. Su apariencia es un poco diferente a la de antes, pero no es culpa mía. Esto no fue culpa mía, así que por favor no te enojes conmigo, ¿de acuerdo? Espera, ¿qué quieres decir con eso? ¿Que no es culpa tuya? Me estás preocupando mucho, ¿sabes? ¿Qué le hiciste a Kaori? Dependiendo de tu respuesta, puede que tenga que cortarte con la espada que me diste. La expresión de Shizuku se volvió mortal y agarró la empuñadura de la katana negra en su cintura. Hajime intentó apresuradamente calmarla, pero antes de que pudiera decir algo, un grito desde arriba les distrajo a ambos. ¡Hajime-kun, atrápame! Shizuku levantó la vista y vio a una chica de pelo plateado caer hacia ellos a gran velocidad. Su extraordinaria visión cinética le permitió ver bien a la chica mientras caía. Tenía unos hermosos ojos azules a juego con su pelo plateado, pero su expresión llorosa arruinaba el efecto de su aspecto. Se agitó salvajemente mientras caía, como si agitar sus brazos y piernas fuese a ralentizar su descenso. Ella cayó directamente hacia Hajime confiada en que él la atraparía, pero por supuesto, Hajime no era tan buen tipo. Un segundo antes de que ella se estrellara contra él, Hajime saltó fuera del camino, miró sorprendida antes de estrellarse contra el suelo, directo en la cara. Está muerta, los estudiantes pensaron colectivamente mientras miraban a Hajime aterrorizados. Liliana y Aiko también estaban aterrorizadas, pero por una razón completamente diferente. Nunca olvidarían esa cara mientras vivieran. La chica de ojos azules y pelo plateado gimió de dolor mientras el polvo a su alrededor se despejaba. Liliana y Aiko gritaron apresuradamente. ¿Qué está haciendo ella aquí? ¡Todo el mundo fuera de aquí! Ella es la mujer que secuestró a Aiko-san y ayudó a Eri a tomar el castillo. Los estudiantes y caballeros agarraron las empuñaduras de sus respectivas armas. Shizuku, que había reaccionado más rápido que nadie, ya estaba en posición de desenfundar. El odio brillaba en sus ojos. Ella no perdonaría a nadie que hubiese tenido la más mínima implicación en la muerte de Kaori. En el momento en que este recién llegado mostrara una apertura, Shizuku atacaría. La hermosa chica Noin se puso de pie al instante. La caída no la había dañado en lo más mínimo. Miró a Hajime con reproche antes de voltearse hacia Shizuku. Le habló con voz nerviosa, un marcado contraste con el tono sin emoción que había tenido cuando Hajime se había enfrentado a ella. ¡Espera, Shizuku-chan, soy yo! Shizuku la miró sospechosamente. Definitivamente no reconocía a esta chica. No sonarás muy convincente si lo dices así, murmuró Hajime, pero luego se calló cuando ella le miró venenosamente. Los dos parecían demasiado cercanos para ser enemigos, y aunque esta chica no se parecía en nada a Kaori, sus gestos y la forma en que se dirigía a Shizuku eran exactamente los mismos. Shizuku lentamente quitó la mano de su espada y miró en silencio a Kaori. Kaori, ¿eres realmente tú? Sí, soy yo, Kaori Shirasaki, tu mejor amiga. Sé que me veo muy diferente ahora, pero estoy viva.
Alegrándose de que su mejor amiga aún la reconociera, la cara de Kaori se iluminó con una deslumbrante sonrisa. Después de unos segundos de silencio, se dio cuenta de que su mejor amiga vivía. Shizuku rompió a llorar y abrazó a Kaori. No tenía ni idea de lo que había pasado para convertir a Kaori en esto, pero estaba claro que, aunque ahora estuviese en un cuerpo diferente, estaba realmente, de verdad, viva. Kaori abrazó a Shizuku y susurró en voz baja: Siento haberte preocupado, pero ahora todo está bien. Kaori, gracias a Dios que estás viva. Las dos se aferraron la una a la otra, enterrando sus caras en el pecho de la otra. Todos los demás presentes observaron en silencio mientras las dos gritaban su corazón bajo el sol del mediodía. Capítulo 5. Los eventos de un solo día. Parte 2. ¿Qué hiciste exactamente? Con los ojos aún rojos por tanto llorar y sonrojarse, Shizuku se giró hacia Hajime y exigió una explicación. Habían ido del patio a la sala de festejos en la que Koki y los demás solían comer. Todo lo que Hajime había logrado explicarle a Shizuku era que el alma de Kaori había sido transferida al cuerpo de Noin antes de que Liliana les hubiese sugerido ir a un lugar más adecuado para hablar. Solo los estudiantes, Aiko y Liliana estuvieron presentes para escuchar esta conversación. A ver, en pocas palabras, usamos magia para preservar el alma de Kaori y la transferimos a los restos curados de Noin. El cadáver de Noin, o bueno, lo que sea que se clasifique. Ya veo, eso no tiene ningún sentido. Shizuku miró enojada a Hajime, su mirada parecía decir: ¿realmente estás tratando de explicar esto correctamente? Kaori suspiró y viendo que Hajime no tenía intención de explicarlo, se encargó de explicárselo ella. Shizuku-chan, sabes que toda la magia que usamos es una versión inferior de la magia que tenían en la era de los dioses, ¿verdad? Sí, estudié un poco de eso. La magia antigua es lo que aparece en todas las viejas historias, ¿verdad? Pudieron controlar los elementos centrales que gobiernan las leyes de este mundo, mientras que los elementos que tenemos son todos derivaciones. Espera, ¿así lo hizo Nagumo-kun? ¿Es capaz de usar magia antigua que puede controlar las almas de la gente? ¿Y así es como mantuvo tu alma intacta a pesar de que habías muerto y después de eso lo transfirió a un nuevo cuerpo? Sí, eres tan inteligente, Shizuku-chan. Kaori hinchó su pecho con orgullo. Shizuku fue realmente rápida en la asimilación. Hajime también sabía lo inteligente que era, pero aún así era impresionante ver lo rápido que conectaba los puntos. Pero entonces, ¿por qué estás en ese cuerpo? ¿El tuyo fue dañado irreparablemente? Estoy segura de que incluso la magia curativa normal debería haber sido capaz de curar esas heridas. En realidad logramos preservar el cuerpo de Kaori y al principio volvimos a poner su alma en él. De las magias antiguas que habían obtenido hasta ahora, la magia espiritual era probablemente la más rota. Con ella, uno podría teóricamente alcanzar la inmortalidad transfiriendo su alma cada vez que su cuerpo envejece. Cada vez que una persona moría, su alma se detenía unos minutos antes de dispersarse. Lo que Tio había hecho era usar la magia de la atadura para atar el alma de Kaori a este reino y evitar que se deteriorara hasta que hubiesen sido capaces de encontrar un anfitrión adecuado para ella. Si hubiesen llegado más tarde, Kaori podría haber estado más allá de su salvación, por lo que fue una suerte que Tio hubiese llegado a tiempo. Después de eso, habían usado la magia de la adhesión para atar su alma a su cuerpo. Técnicamente, la magia de la adhesión podría atar un alma a cualquier cosa, ya sea orgánica o inorgánica. Si uno tratara de unir un alma a un cuerpo herido o envejecido, el sujeto simplemente moriría de nuevo, pero si el alma era puesta en un huésped sano, sería revivida. Uno podría también unir un alma a un objeto inorgánico como el que tenía Milady Raizen y así evitar el problema del envejecimiento por completo. Naturalmente, esta magia no era tan fácil de usar como para que uno pudiera hacer una transferencia perfecta en su primer intento. Tio, que era una experta con cientos de años de práctica a sus espaldas, había necesitado la ayuda de la genio mágica Yue para tener incluso la oportunidad de hacerla funcionar. Y aunque al final habían tenido éxito, les había tomado 5 días de lanzamiento sin parar para hacerlo bien. Afortunadamente, tanto Yue como Shi habían sido capaces de adquirir la magia espiritual sin ninguna dificultad. Ninguna de las dos había creído nunca en Ejida, así que limpiar esa condición no había sido un problema. Sin embargo, no habían probado que habían destruido a ningún sirviente de la iglesia, por lo que se habían visto obligadas a pasar por la verdadera prueba del laberinto, que consistía en varios intentos de lavarles el cerebro para que sirvieran a Ejid, alterar su subconsciente, desviarlas con visiones y todo tipo de desorientación y persuasión. Una vez que lo despejaron, tuvieron que luchar contra las ilusiones de guerreros pasados de la iglesia. Ninguno de esos juicios planteó un gran problema tanto para Shia como para Yue.
Entonces, ¿por qué? ¿Qué le pasó a tu cuerpo original? ¿Había algo malo en ello después de todo? Cálmate, Shizuku-chan, te lo explicaré todo, no te preocupes. Kaori empujó a Shizuko de vuelta a su asiento y continuó su explicación. Al principio, Hajime había arreglado el cuerpo de Kaori con magia de restauración y habían intentado revivirla en su forma original. Sin embargo, fue la propia Kaori la que se había negado. Con la magia espiritual era posible conversar con las personas que eran solo almas usando el enlace del alma, una magia similar a la telepatía. Kaori, aún en su forma espiritual, le había pedido a Hajime que pusiera su alma en un golem como lo había hecho Milady. Estaba segura de que él sería capaz de hacer uno mucho más poderoso que su cuerpo original. Aunque Kaori había aceptado su propia debilidad en las ruinas hundidas de Melusine, eso no significaba que quería seguir siendo débil. No tenía intención de apartarse del lado de Hajime, pero debido a lo débil que era, la habían matado tratando de luchar junto a él. Había sido humillante, frustrante y patético, por eso quería fuerza a cualquier precio, aunque eso significara deshacerse de su cuerpo humano, y una vez que tomó su decisión no hubo ningún cambio de opinión. Hajime sabía muy bien lo terca que podía ser. Hajime y las demás intentaron persuadirla de que no lo hiciera, pero se negó a escuchar. Al final, Hajime tuvo que ceder. Justo cuando estaba a punto de empezar a trabajar en la elaboración del golem más fuerte que podía, le llegó un destello de inspiración. Quizás podamos usarla a ella en su lugar, y por ella Hajime se había referido a Noint. Su cuerpo no era muy diferente al de un humano normal, pero sus fuerzas y habilidades eran muy superiores. Parecía tan probable que funcionara como lo era poner el alma de Kaori en un golem, y eso salvaría a Hajime del tiempo de crear uno desde cero. Hajime había traído los restos de Noin de vuelta y le pidió a Yue que los restaurara. Habían intentado entonces unir el alma de Kaori al cuerpo inhumano del apóstol Noin. Sorprendentemente, el procedimiento tuvo éxito. Desafortunadamente, el cristal mágico que servía como corazón de Noin ya no proporcionaba a su cuerpo una fuente infinita de maná. Kaori aún era capaz de usar esa magia especial, la desintegración, que Noin poseía. Encima de eso, podía empuñar las dos grandes espadas de Noin y usar el poder de sus alas libremente. Por el momento, Kaori ni siquiera podía volar correctamente en el cuerpo de Noin, pero una vez que se acostumbrara a usarlo, sería tan poderosa como lo había sido el apóstol de Dios original. Toda la experiencia y habilidades que Noin había acumulado a lo largo de los siglos estaban almacenadas en la memoria muscular de su cuerpo. Kaori solo necesitaba aprender a utilizarlas. También podía controlar el maná directamente en su nuevo cuerpo, por lo que ahora estaba tan rota como el resto de las compañeras de Hajime. Su reacción al examinar su nuevo cuerpo había sido algo digno de contemplar, no en lo más mínimo por lo extraño que había sido ver el cuerpo de Noin juguetear alegremente. Tener a alguien que había intentado matarte unos días atrás, sonreírte y abrazarte, fue una experiencia surrealista incluso para el propio Hajime, aunque no fuera la misma persona en el cuerpo de Noin. De hecho, Hajime casi había acabado golpeando a Kaori por reflejo, solo porque Shia le había agarrado de las muñecas, no lo había hecho. Yue había congelado el cuerpo original de Kaori para preservarlo. Actualmente estaba descansando en el tesoro oculto de Hajime. Parecía la Bella Durmiente. Si la Bella Durmiente hubiera estado envuelta en un bloque de hielo, Yue confiaba en que podría restaurar las células rotas de Kaori usando magia de restauración, por lo que, si Kaori alguna vez quería recuperar su cuerpo original, Hajime estaba relativamente seguro de que podría hacerlo. Ya veo, has hecho muchas locuras a lo largo de tu vida, Kaori, pero esta se lleva el premio. Shizuko escondió su frente entre sus manos mientras Hajime terminaba su explicación. Podía sentir que se acercaba un dolor de cabeza asesino. Esto era aún peor que cuando Kaori había entrado en la sección más 18 de la tienda de juegos para conseguir uno de los erogues que Hajime dijo que le había gustado. En aquel entonces, cuando el hombre de la caja le había dicho que tenía que tener al menos 18 años para comprar el juego, Kaori le dijo: "Se lo voy a comprar a mi padre". Ese incidente se había vuelto legendario en esa tienda. Había sido tan vergonzoso que Shizuko prácticamente había muerto ese día. Siento verte preocupado, Shizuku-chan. Está bien, todo lo que importa es que sigues con vida. Shizuko sonrió a Kaori, que aún parecía un poco arrepentida. Luego se giró hacia Hajime con una seria cara e inclinó la cabeza. Nagumo-kun, Yue-san, Shia-san, Tío-san, muchas gracias por salvar la vida de mi mejor amiga. Has hecho tanto por mí y honestamente no se me ocurre ninguna manera de pagarte, pero al menos debes saber que nunca olvidaré esta deuda. Si hay algo, cualquier cosa que pueda hacer por ti, no dudes en preguntar, la haré en un abrir y cerrar de ojos. Tan seria como siempre, no te preocupes demasiado, acabamos de salvar a una de nosotros.
Shizuko sonrió irónicamente ante la casual respuesta de Hajime. Había salvado no solo la vida de Kaori, sino la de todos los demás estudiantes. Esto hizo que por segunda vez le salvara la vida. Shizuko sabía que probablemente solo lo había hecho porque ayudarle se había alineado con sus objetivos en ese momento y que realmente no les daba importancia, pero su actitud arrogante seguía molestándola. Shizuko frunció los labios y miró enojada a Hajime. Eso dices, pero ¿no me consolaste y le diste a Kouki esa rara medicina tuya? Lidiar con Kaori hubiera sido un dolor de cabeza si te hubieras roto, Yaigashi, así que... Esa es una forma horrible de decirlo, Hajime-kun. Pero lo más importante, cierta profesora me dijo que no debía vivir mi vida de una manera tan solitaria. No estoy seguro de poder seguir siempre ese consejo, pero creo que al menos lo estoy intentando. Nagumo-kun. Aiko había estado escuchando en silencio la conversación de Hajime y Shizuko hasta ahora, pero al hacerlo se giró hacia él con los ojos llorosos. La mayoría de los estudiantes estaban impresionados de que sus palabras habían llegado hasta Hajime, que parecía que ya no escuchaba a nadie. Sospechaban que eso era lo que había conmovido a Aiko, pero Yue, Shia, Tio, Kaori, los miembros de la guardia personal de Aiko y Shizuko podían ver que había una emoción ligeramente diferente en esa mirada. Incapaz de creerlo, Kaori se giró hacia Yue, quien asintió bruscamente, confirmando sus sospechas. Luego miró a Shizuko, quien apartó la mirada y miró al techo. Atsushi rechinó los dientes mientras Yuka sonreía secamente y se negaba a mirar a nadie. Dándose cuenta de que la atmósfera estaba empezando a ser incómoda, Shizuko rápidamente cambió el tema. Todavía había un montón de cosas que quería preguntar, así que no fue difícil pensar en uno nuevo. Por cierto, Sensei, ¿qué era lo que querías decirnos el día que fuiste secuestrada? ¿Está relacionado con por qué Nagumo-kun anda por ahí adquiriendo magia antigua? Hajime se giró en silencio hacia Aiko. Adelante parecía decir su mirada. Aiko se aclaró la garganta y empezó a explicar cómo los dioses estaban locos, por qué Hajime estaba viajando por el mundo en busca de magia antigua y los detalles de su secuestro y la subsiguiente destrucción del templo principal de la Santa Iglesia. El primero en hablar después de terminar su historia fue Kouki. ¿Qué demonios? Así que hemos estado bailando al ritmo de su dios todo este tiempo. Entonces, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Podrías haber dicho algo cuando nos salvaste, Norcus. Kouki miró con ira a Hajime, que solo miró en silencio el estallido. Enfurecido por la actitud de Hajime, Kouki saltó de su silla y se acercó a él. ¡Di algo! ¿Por qué no nos lo dijiste? ¡Cálmate, Kouki! Kouki estaba demasiado enfadado para escuchar a Shizuko. Hajime frunció el ceño y suspiró cansado. Enfadado, finalmente se giró hacia Kouki. ¿Y si te lo hubiera dicho, me habrías creído? ¿Qué dices? Estamos hablando de ti, el tipo que solo cree en pruebas que encajan con su visión del mundo. Si te hubiera dicho que el dios en el que todos los demás creían estaba demente y que lo que estabas haciendo no tenía ningún sentido, definitivamente no me habrías creído. Al contrario, probablemente te enojarías conmigo. Pero si lo hubieras explicado suficientes veces, tal vez... ¿Acaso eres idiota? ¿Por qué tengo que hacer todo lo posible para que me escuches? El hecho de que seamos compañeros de clase no significa que tenga que hacer todo lo posible para ayudarte. Si sigues soltándome esa mierda, terminarás como Hiyama. Los otros estudiantes apartaron la mirada, incapaces de ver a los fríos ojos de Hajime. Solo Kouki continuó mirando a Hajime. Esa explicación no era lo suficientemente buena para él. Yue miró despreciativamente a Kouki, pero estaba demasiado enfadado como para darse cuenta. Pero si vamos a luchar juntos contra los dioses de aquí en adelante, entonces... Espera. ¿Cuándo dije yo que iba a luchar contra los dioses? No saques conclusiones precipitadas, héroe. Si vienen por mí, sí, probablemente yo mismo los mate, pero no tengo intención de ir a buscarlos por mi cuenta. Una vez que haya despejado todos los laberintos, me voy a casa a Japón. ¿Quieres decir que no te importa lo que le pase a la gente de este mundo? Si no hacemos algo, los dioses jugarán con ellos para siempre. ¿Cómo puedes abandonarlos así? No soy un dios para salvarlos a todos chasqueando los dedos, héroe. ¿Por qué? ¿Por qué no me ayudas? Eres mucho más fuerte que yo. Podrías lograrlo de alguna manera si realmente quisieras. Si tienes poder, ¿no deberías usarlo por el bien de la justicia? Kouki ya estaba gritando. Como siempre, su firme adhesión a la justicia se impuso, pero cuando esas palabras eran pronunciadas por alguien tan indeciso como él, no fueron persuasivas en lo más mínimo, al menos no para Hajime. Le dio a Kouki una fulminante mirada. Si tengo el poder, ¿debería usarlo para hacer justicia?
Es porque piensas así que siempre terminas metiendo la pata cuando realmente importa. Personalmente, creo que el poder debe ejercerse con una intención clara. No haces algo porque tienes el poder para hacerlo, es porque quieres hacer algo por lo que obtienes el poder necesario para lograrlo. Si realmente piensas que estás obligado a hacer cosas solo porque tienes la fuerza para hacerlo, entonces para ti, la fuerza no es más que una maldición. Te falta resolución, Amanogahwa. De todos modos, no voy a discutir contigo sobre el camino que he elegido. Si sigues fastidiándome, te enviaré a volar como hice con Hiyama. Una vez que dijo su parte, Hajime perdió todo interés en Kouki. Fue entonces cuando Kouki finalmente se dio cuenta de que Hajime no odiaba a sus compañeros de clase, ni a este mundo. Simplemente no tenía ningún interés en él. Además, que le mostraran su mayor debilidad en la cara de esa forma le había dejado demasiado perturbado como para discutir. Quería decirle a Hajime que estaba equivocado, que tenía más que suficiente resolución, pero por alguna razón no pudo sacar las palabras. El resto de los compañeros de clase de Hajime se habían dado cuenta más o menos de que era demasiado esperar que Hajime hubiese vuelto para ayudarles. Naturalmente, los otros líderes y los guardaespaldas de Aiko ya sabían que no iba a volver a unirse al grupo. De hecho, estaban un poco aterrados por Hajime, ya que sabían que terminarían como Hiyama si lo traicionaban. Después de todo, no había dudado en matar a Mel, Kondo y a todos los demás caballeros. Claro, puede que hayan sido zombies no muertos. Él sí que no tenía dudas sobre matar a gente que conocía. Además, la mayoría de los estudiantes que habían elegido quedarse en el castillo después de la caída de Hajime lo habían acosado en un momento u otro, así que no pudieron ni siquiera encontrarse con su mirada. No hay nada que pueda hacer para convencerte de que te quedes. Si no es permanente, al menos hasta que las defensas de la capital vuelvan a funcionar. Liliana preguntó con una voz suplicante. La capital todavía estaba tambaleándose por la batalla, y aunque Liliana había hecho que todos los círculos mágicos de teletransportación cerca de la capital fueran destruidos, no se sabía cuándo y dónde atacarían los demonios de nuevo. Hajime era la única carta de triunfo que podían tener contra ellos. Su general solo se había retirado hace 5 días por las acciones de Hajime y sus compañeras. Su mera presencia era suficiente para evitar otra invasión. Ahora que he matado a uno de los verdaderos apóstoles de Dios, tenemos que darnos prisa. Me llevó 5 días traer a Kaori de vuelta. Ya planeo irme mañana. Los hombros de Liliana se desplomaron, pero no podía darse el lujo de rendirse. No se sabía cuándo Frey podría atacar de nuevo. Si Hajime no estuviera allí para ayudarle, es casi seguro que la humanidad perdería. En ese caso, ese rayo de luz que destruyó el ejército demoníaco había salido de tu artefacto, ¿verdad? ¿Podrías dejar eso atrás para proteger la capital? A cambio, haré todo lo que esté en mi poder como princesa para ayudarte en tu viaje. Ah, ¿te refieres al Imperium? Lo siento, no puedo hacerlo. En realidad, esa arma era solo un prototipo y el disparo que hice lo rompió por completo. Voy a necesitar mejorar su diseño antes de poder usarlo de nuevo. El arma más nueva de Hajime, llamada Imperium, era efectivamente un láser masivo que enfocaba a la luz del sol. La lanzó a la atmósfera antes de descender de la montaña divina. Había una serie de lentes dentro de ella que enfocaban la luz del sol y la canalizaban en forma de calor hacia un espacio dividido en su tesoro oculto. Una vez que había cargado suficiente calor, Imperium encantaba la luz con la magia de la gravedad y la disparaba desde una lente enfocada hacia el suelo. La mayor fuerza del láser Imperium era que podía cargarse incluso durante la noche. Eso se debía a que había vinculado su tesoro oculto al sol artificial ubicado en la cámara oculta de Oscar Orcus. Ese sol artificial había sido creado a través de una combinación de magia espacial, magia de restauración y probablemente alguna otra magia antigua que Hajime aún no había adquirido. Era el trabajo conjunto de múltiples libertadores y por lo que había visto Hajime probablemente era su mejor trabajo hasta ahora. Con sus habilidades actuales, Hajime sabía que no había forma de que pudiera duplicar eso. Además, el láser Imperio estaba todavía en estado de prototipo, no había sido capaz de soportar su propio calor y se había roto después del disparo que hizo. Pero Hajime había creado otras pocas armas antiejércitos, así que podría haber dejado una de esas. Sin embargo, se mostró renuente a hacerlo. Los hombros de Liliana se desplomaron una vez más. Kaori, Shizuku y Aiko todas miraron enojadas a Hajime. Las tres sabían cómo era, aunque se había ablandado un poco en las orillas. Su postura fundamental de que no le importaba una mierda a la gente de este mundo no había cambiado. De hecho, solo había ayudado tanto como lo había hecho porque no quería ser infelices a Yo y a las demás, ni siquiera indirectamente.
Por eso ninguna de las tres dijo nada, no tenían que hacerlo, sus miradas de desaprobación eran todo lo que necesitaban. Hajime sorbió su té e intentó ignorarlas, pero no se rindieron, finalmente puso una mueca de dolor y cedió. Ay, bien, repararé la barrera de la capital antes de irme. Nagumo-san, muchas gracias. Hajime ignoró a Liliana y se giró hacia Kaori y a las demás, como si les dijera, ¿esto es suficiente para ustedes? Tanto Yue como Chía pensaban que Hajime se había vuelto blando, pero ninguna de ellas lo encontró malo. Ambas le devolvieron una sonrisa. Bueno, supongo que hacer una buena acción de vez en cuando no es tan malo, pensó Hajime sonriendo débilmente. Por cierto, ¿a dónde planeas ir ahora, Nagumo-kun? Si vas tras la magia antigua, entonces tu objetivo sería conquistar los laberintos restantes, ¿correcto? Y como te diriges al este, supongo que tu próximo destino sería el Mar de los Árboles. Sí, ese es el plan. Iba a pasar por Furen en mi camino hacia allá, pero ahora tengo que hacer todo lo posible para llegar allí, así que creo que me lo saltaré. En ese caso, estarías de paso por el Imperio, ¿verdad? Sí, supongo que sí. ¿Estarías dispuesto a llevarme entonces? ¿Por qué? Hay muchas cosas que necesito informar al emperador. Ya envié un mensajero oficial, pero me gustaría facilitarle esta información lo antes posible. Ese artefacto móvil tuyo puede llevarme al Imperio mucho más rápido que cualquier viaje a caballo, ¿verdad? Estaba pensando en ir al Imperio en persona a entregar mi informe. Hajime estaba sorprendido por la audacia de Liliana. Una princesa que se dirigía sola a un país extranjero era una actividad bastante peligrosa. Aunque ahora que lo pensaba, se escabulló del castillo sola y se unió a una caravana ambulante solo para encontrar ayuda. Supongo que debería haberlo visto venir. Tampoco sería un trabajo extra para Hajime dejarla ahí, ya que la capital del imperio estaba directamente en su camino al Mar de los Árboles. Una simple petición como esa fue una que Hajime no le importó conceder, aunque se aseguró de dejar claras sus intenciones. No me importa llevarte allí, pero no me quedaré en la capital, y no esperes que me quede a hablar con el emperador. Ni se me ocurriría por un momento. Mientras puedas llevarme allí es suficiente. Liliana se rió de la actitud cautelosa de Hajime, como que había permanecido en silencio después de lo que Hajime le había dicho, pero ahora volvió a meterse en la conversación. Entonces llévanos a nosotros también. No hay forma de dejar a Liliana al cuidado de un tipo que dice que no le importa este mundo. Seremos sus guardias. Además, si tú no haces nada para salvar este mundo, Nagumo, lo haré yo. Pero primero necesito fuerza. Necesito la misma magia antigua que tú tienes. Si viajo contigo también podré obtener la verdad. Te diré dónde están todos los laberintos, así que ve tú mismo. Lo último que quiero es que me andes siguiendo. Deja de tomar esas decisiones por ti mismo. Fue bastante descarado por parte de Koki pedirle ayuda a Hajime justo después de quejarse de sus métodos. Aiko tímidamente habló, recordando lo que Hajime había dicho antes sobre los laberintos. Pero Nagumo-kun, ¿no dijiste antes que si entrábamos en los laberintos con nuestro nivel actual de habilidad nos matarían? Bueno, ya sabes, mira, si incluso alguien incompetente como yo pudo hacerlo, estoy seguro de que los demás podrán. Estarán bien de verdad, solo necesitan determinación y un poco de valor. Hajime miró a su alrededor un poco nervioso mientras decía algunas cosas bastante irresponsables. No seremos capaces de hacerlo, ¿verdad? Hajime no pudo mirar a Aiko a los ojos. En lo que al respecta, ofrecerle al resto de sus compañeros de clase un viaje de vuelta a Japón una vez que encontraron una manera de transferirse entre los mundos estaba siendo bastante útil. No tenía ningún deseo de cuidarlos mientras ellos iban por ahí tratando de conquistar todos los laberintos. No sería más que una pérdida de tiempo. Shizuku miró a Hajime, pesar y frustración escritos en toda su cara. Estaba claro que sus recientes derrotas le habían afectado bastante. Nagumo-kun, por favor, solo un laberinto. Si podemos obtener aunque sea una sola de las magias antiguas, tendremos una sólida oportunidad de enfrentarnos a los otros nosotros mismos. ¿No nos ayudarás con uno solo? Se dan cuenta de que no podrán aprovecharse de mí ahí adentro, ¿verdad? Tienes que demostrar que has contribuido lo suficiente para despejar el laberinto, o cuando el círculo mágico lea tus recuerdos serás rechazado. Entiendo, pero dejando de lado la charla de luchar contra los dioses por ahora, todos queremos irnos a casa también, así que estamos más que decididos a arriesgar nuestras vidas luchando allá abajo si eso es lo que realmente nos llevará a casa. Así que, por favor, sé que ya has hecho mucho por nosotros, y no quiero pedirte otro favor después de decir que te pagaría mi deuda, pero eres la única persona en la que podemos confiar. ¿No nos prestarás tu fuerza una vez más?
Shizuko confiaba en el juicio de Hajime. Si él pensaba que no tenía ninguna oportunidad, ella sabía que necesitarían su ayuda para lograrlo. Estaba claro por su expresión lo mucho que le dolía pedirle otro favor sin ni siquiera pagarle por haberle salvado la vida 2 veces. Por favor, te lo ruego, Nagumo-kun, quiero ser más fuerte para poder hablar con Eri de nuevo. Por favor, te juro que te lo devolveremos de alguna manera, así que llévanos contigo. Inspirada por Shizuko, Suzu también bajó la cabeza. Todavía había muchas cosas que quería decirle a Eri y no sería capaz de hacerlo a menos que se haga más fuerte. Hajime podía sentir su desesperación por su voz. Vamos, Nagumo, solo uno. Quiero ser lo suficientemente fuerte para proteger a mis amigos al menos. No quiero ser forzada a ver morir a mis amigos nunca más. Incluso Ryutaro se postró ante Hajime. Esta era la primera vez que Hajime había visto a Ryutaro inclinarse ante alguien. Probablemente se culpa por no poder hacer nada en el gran laberinto de Orcus en la reciente pelea con Eri. Ryutaro apretó tanto los puños que sus uñas se mancharon de sangre. Hajime deliberó durante unos momentos. Normalmente nunca aceptaría algo tan agobiante. Cuidar a Koki y a los demás a través de los bosques de Jaltina era lo último que quería hacer. Estaba a punto de decirles que probaran suerte en el gran laberinto de Orcus o en el desfiladero Rice y lo dejaran en paz, pero luego pensó en su lucha contra Noin y vaciló. En las visiones que había visto en las ruinas unidas de Melusine, había habido una chica que se parecía exactamente a Noin. Ella había tomado el control de reyes y emperadores y había hecho el trabajo sucio de los dioses detrás del escenario. ¿Podría Hajime estar realmente seguro de que Noid era la única apóstol de Dios? Parecía una suposición demasiado ingenua. Noid misma había dicho que Hajime era un irregular y que era el deseo de su Dios que tuviera una muerte agonizante. Era lógico que si un apóstol había fallado, Ejid simplemente enviaría un ejército de ellos a Hajime. En cuyo caso, ¿no sería mejor ayudar a Koki y a los otros a fortalecerse? Así serían un buen complemento para el inevitable choque. Estaba considerando seriamente en usar a otras personas como escudos de carne contra los enemigos que venían hacia él. Incluso para el propio Hajime, ese era un nuevo nivel bajo. Si alguien hubiera desafiado sus motivos, él simplemente habría respondido con: quiero decir, ¿no planeaban ustedes los héroes luchar contra los dioses de todos modos? ¿Cuál es el problema entonces? Y así, por razones completamente egoístas, Hajime decidió dejar que Koki y los demás se unieran a él para conquistar el laberinto del bosque de Jaltina. Él miró interrogativamente a Yui y a las demás para asegurarse de que no tenían objeciones. Como siempre, no lo hicieron. Shizuko y el resto respiraron aliviados, agradecieron profundamente a Hajime sin darse cuenta de que pretendían que fueran sus futuros escudos de carne. Hajime es un hombre aterrador. Ese es el maestro para ti, realmente es un monstruo. Parecía que tanto Yui como Tio ya habían visto el plan de Hajime, mantuvieron sus voces lo suficientemente bajas como para que nadie más las escuchara. Hajime ignoró sus murmurados comentarios y empezó a pensar en el futuro. Su viaje estaba llegando a su fin. No importaba quién se interpusiera en su camino, no importaba cuán peligrosas fueran las cosas, él se abriría paso a través de todo eso y se iría a casa, junto con todas las personas que le importaban. Una vez más reafirmó su determinación, preparándose para lo que vendría. Y llegamos al final. Con eso terminan las 2 primeras partes del capítulo 5 del volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. Bueno, empezamos recibiendo información de todo lo que pasó 5 días después de la invasión demoníaca y la traición de Eri, pero, sin duda, que lo más importante fue la resurrección de Kaori, y que terminó recibiendo tremendo power up al estar ahora en el cuerpo del apóstol Noint. Ya en esta última parte nos explican más a detalle el tema de la magia espiritual, la resurrección de Kaori, el láser de Hajime, la verdad de los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. También nos adelantan lo que vendrá, el viaje al bosque de Jaltina, la visita al imperio, pero como pudieron ver, ahora se unirán al grupo Koki, Shizuko, Suzu y Ryutaro. Aquí también pudimos ver la primera disputa que tendrán Hajime y Koki y que seguirán así hasta casi el final de la historia. Bueno, espero que les haya gustado el relato y esa parte de la historia. Si fue así, por favor deja tu me gusta, comenta qué te pareció este inicio de capítulo y si todavía no estás suscrito, hazlo, es gratis. Para el próximo video les traeré las siguientes 2 partes, que son un total de 6, así que todavía faltan 2 videos más para acabar este capítulo 5 y de ahí creo que 2 más para acabar finalmente el volumen 6. Eso ha sido todo por ahora, el Arturo JD se despide, que les vaya súper bien a todos y conmigo será hasta el próximo video. ¡Chao!